Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. En primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros. Yo sé que estáis en vuestras horas de trabajo, pues que tengáis interés en esta pequeña webinar donde vamos a hablar un poquito sobre este tour, la Ruta Imperial, y un tour además que es un tour diferente, un tour distinto y que seguramente si habéis tenido clientes que ya han hecho este tour, pues tiene normalmente un feedback muy positivo. En primer lugar, quería comentaros un poquito sobre Centro Europa. Si hablamos un poquito sobre lo que vais a ver, veis que es un tour que tiene 10 días, son 8 noches, y lo interesante es que dedica 2 días a cada una de las importantes ciudades. Entonces, ¿puedes pasar, por favor, Carlos, puedes pasarla? Muy bien, ahí estamos. Si veis un poquito, ahí se ve en el mapa las 4 ciudades que entran dentro del recorrido. Y en primer lugar, bueno, un cliente vuestro, cuando me imagino que se plantea conocer Centro Europa, yo quería daros un poquito una información de qué van a ver ellos o qué es lo que se van a encontrar cuando ellos deciden viajar, porque son países además, normalmente ese cliente ya puede que haya tenido una experiencia en Europa anterior, haya viajado a España, haya viajado a Italia y ya tenga, digamos, como una referencia de qué es Europa. Pero este tour no tiene nada que ver con lo que ellos han visto hasta ahora. Y os voy a explicar un poquito por qué con pequeños datos. Fijaros, por ejemplo, ahí veis color morado y color verde, están Austria y Alemania, que son dos países, por ejemplo, de influencia germánica. Nada que ver con la cultura, con la tradición y con la historia latina, que principalmente están más en la parte de Europa Occidental. Y luego veremos otros dos países, que son la Czech Republic, Eslovaquia, que también, aunque sea unas horas, pasamos también por ahí, y también Hungría, que son países eslavos, de raíz eslava, influenciados por la cultura católica, como sabéis, pero de influencia. Entonces vais a ver que totalmente es como un salto en ese mundo cosmopolita que es Europa, este viaje. Un viaje además que se hace muy sencillo para los clientes. Cuando un cliente, vais a ver que no son etapas largas, ahora cuando hablemos un poquito, y además el cliente está muy abierto porque son culturas tan desconocidas para él, son tan nuevas que realmente uno lo recibe eso con un aspecto muy positivo. En primer lugar, comentaros un poquito cuando el cliente llega. A mí me gustaría, y esto es una cosa, porque siempre empezar con buen pie es importante. Y me habéis dicho, bueno, ¿qué tips os puedo dar? ¿Qué consejos os puedo dar? En primer lugar, hay una cosa que os diría, y esto me parece importante también para vosotros, cuando hablamos del tema del transfer y tal, muchas veces nosotros el guía, cuando recibimos al cliente, o algunas veces, no siempre, ha habido un retraso en el avión, o se ha cancelado el avión, tenéis que informar al cliente que si ocurre algo de esto, se tiene que poner en contacto con VPT, porque a veces ellos les han cambiado el avión o el avión se ha retrasado 6 horas y entonces tienen problemas en el tema del tránsito y a veces ellos ya ese primer contacto, oye, no me han venido a buscar, no están interesados, son un poco serios, no, quiere decir que ellos tienen que ser conscientes de que si hay algún cambio, imaginaros a las 3 de la mañana, hora local, allí en México, y aquí son las 10 de la mañana, pues pero ellos se pueden poner en contacto con el teléfono de Bebeteca y saben que hay un teléfono 24 horas, oye, mirad, tengo este problema, se ha cancelado el vuelo, por favor informar al transferista, porque esto a veces, yo siempre digo, el primer contacto es bueno, aunque en un viaje siempre lo importante es cómo se acaba, ¿no? Que el cliente al final acabe con una experiencia positiva. Y hablando de experiencias positivas, eh, este detalle que habéis tenido de organizar esta webinar, donde vosotros los agentes estéis escuchando, no sabéis la idea tan buena que es, porque nosotros, cuando a veces estamos con los clientes, ellos a veces tienen ideas preconcebidas que yo entiendo que no son negativamente contadas, sino que a veces un poco el desconocimiento, ellos tienen una idea de lo que se van a encontrar y luego es otra, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante, o espero que en un futuro esto sea positivo para vosotros y que os sigáis interesando por este tipo de reuniones, cosa que espero sea de vuestro agrado. Os comentaba, os voy a dar unos pequeños datos un poquito para que veáis, por ejemplo, las diferencias. Yo decía, bueno, si son de México, nuestros clientes, para que veáis algunos datos macroeconómicos. Yo siempre a los clientes les digo, miren, ustedes tienen que pensar que vienen de un país distinto, ¿no? Entonces, mirar, por ejemplo, Alemania, ¿no? Ya no solo en extensión, porque estamos hablando de un país de 385.000 kilómetros cuadrados, nada que ver en extensión con México.
O fijaros la República Checa, que son 85.000 kilómetros cuadrados, mucho más pequeñito. Cualquier estado de México a lo mejor tiene esa superficie. Pero fijaros el contraste, por ejemplo, en este tour, Berlín, ¿no? La capital de Europa, una ciudad pujante, pero Alemania, por ejemplo, tiene un salario medio, por ejemplo, de 48.000 euros. Una renta per cápita media de 48.000 euros. La República Checa, un salario medio de 14.000 euros y una renta per cápita media de 12.000 euros. Hungría, una renta per cápita media de 16.000, salario medio 15.000, y Austria, la renta per cápita media son 40.000 y el salario medio 44.000. Con esto, si os fijáis en los países, vamos a ver muchas diferencias también de carácter económico. Y a veces el cliente esto dice, bueno, ¿por qué a mí me cuesta una cerveza, me cuesta hoy 3 euros y mañana me cuesta 1,5? Y entonces yo a veces un poco ellos dicen, es que esto no es así. Es decir, ellos tienen que saber que son países con grandes contrastes económicos. Y ahora hablaremos un poquito de ello por el tema también de las monedas, los cambios, etcétera. Y también os quería hacer otra sugerencia, que es muy importante, porque hablamos de pueblos eslavos y de pueblos germánicos. Y una cosa que, fijaros, es importante, y a mí me interesa mucho esto cuando el cliente llega, porque todos hemos oído hablar de la historia del siglo XX, y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, sino después de la Segunda Guerra Mundial, que llega el comunismo. Muchos de estos países, como Chequia, Hungría y parte de Alemania, que es la que vamos a encontrar, son países excomunistas. Y eso dices, bueno, pero eso ya ha pasado. Bueno, ya ha pasado, pero ha dejado una huella. Una huella en el carácter, en ciertas estructuras sociales y también en la historia. Y por eso son países que tienen muchos contrastes con la Europa occidental. Es decir, no solo incluso de cómo funcionan los restaurantes, cómo es el sistema a veces de tránsito por las carreteras, cómo son los guías a veces incluso. Porque a veces cuando, que yo les digo a los clientes, una cosa interesante y yo creo que les debéis de mentalizar también. Claro, un guía se adapta también, imaginaros, ¿no? Un guía checo. Aprende español, estudia la historia de Chequia y se comunica con vuestros clientes. Pero él en su idiosincrasia, él es checo, entonces a lo mejor son muy serios. Y para eso es su carácter, eso es bueno. Ellos no lo ven como algo negativo, ¿no? Entonces también yo les digo a los clientes que una de las cosas que ellos tienen que aprender es de las costumbres, la cultura, incluso la idiosincrasia de otros países que son muy distintos a los nuestros. Entonces, y sobre todo los alemanes, imagínate, ¿no? Yo les digo, les cuento siempre esta anécdota, ¿no? Digo, cuando usted se levante por la mañana, entra usted al ascensor y si entra un señor de 160 kilos que le dice, Guten Morgen, usted se asusta y dice, ¿qué le he hecho, no? Me va a matar. No, es que hablan así. Es esa manera, digamos, que tienen ellos de comunicarse. No es que usted le haya hecho nada, ¿no? Es que ellos, su manera de decir, Guten Morgen, y usted se asusta. Vamos, si queréis, un poquito día a día. Yo os quería dar un poquito de esto para haceros algún esquema, digamos, sobre los 4 países que vamos a ver. Y vamos a empezar, si queréis, por la primera ciudad, que es Berlín. Berlín es una auténtica desconocida, porque muchas veces muchas personas dicen, bueno, no se tiene la idea, en primer lugar, ni de la historia, ni de la monumentalidad que tiene la ciudad. Y si os fijáis, yo recuerdo, y siempre esa primera impresión, como la vuestra, ¿no? Esa primera impresión que te causa una ciudad, que te causa un país. Berlín es una ciudad que es capital de Europa del siglo XXI. Porque muestra, por un lado, el poderío económico alemán, pero por otro lado, es el centro también histórico de toda la cultura germana y prusiana. Y por lo tanto es una ciudad que sorprende positivamente. La gente cuando llega a Berlín nos espera esos monumentos históricos, esa grandeza arquitectónica, nos espera también esas grandes avenidas con esos bonitos palacios. La verdad es que es una ciudad fantástica. Normalmente os explico un poquito, si queréis, cuando el cliente llegue esa tarde. A veces, esto ya depende del grupo, si queréis, o si tenéis un grupo cerrado, por ejemplo, hay un paseo bonito que se podría organizar, que es un tour nocturno de Berlín. Pero sobre todo, digamos, ya si vienes en grupo cerrado, porque si la gente va llegando, a veces es complicado, pero bueno, se podría, si alguno de vosotros tiene alguna vez un grupo cerrado y dice, mira, yo tengo un grupo cerrado que llega a Berlín ese día,
y los clientes llegan a las 2 de la tarde. Bueno, pues esa noche se podría aprovechar para, en este caso, hacer un recorrido nocturno por Berlín donde se van parando, sacando fotos y Berlín iluminado. Es una ciudad muy interesante porque era una ciudad que merece la pena conocer. Me comentáis con respecto al tema de los horarios. Mira, el tema de los horarios, nosotros muchas veces nos tenemos que adaptar a ciertas circunstancias. La primera y más importante, y esto es una cosa que tenéis que tener un feedback, son los conductores. Los conductores, como sabéis, en Europa tienen unas leyes muy estrictas de horario y nosotros, como una empresa seria que velamos por la seguridad de nuestros clientes, somos escrupulosamente respetuosos con esos horarios. A veces los clientes esto no lo entienden, pero a mí me gustaría vosotros que se lo explicáis o si les des un poquito a los clientes que aquí en Europa los conductores se ven, tienen que tener unas horas de descanso obligatorias y por eso a veces nosotros nos vemos obligados, en lugar de empezar a las 8, pues a las 8:30, o en lugar de las 8:30, pues a las 9. Depende de a qué hora el conductor ha acabado, porque tiene unas horas que descansar. Y eso, bueno, pues, pero siempre hay que calcular que las visitas empiezan entre las 8 y las 9 de la mañana. Imaginaos que el día anterior resulta que había un atasco, hemos llegado una hora más tarde, bueno, pues el conductor tiene que retrasar porque tiene 11 horas que descansar ese día y tiene que hacer sus horas de descanso. Esto, evidentemente, también es bueno para los clientes porque ellos saben que viajan con una absoluta seguridad. Es decir, a los conductores se les exige con auténtica escrupulosidad, sobre todo los guías se lo exigimos por la compañía también, con la que evidentemente tenemos esa relación mutua de responsabilidad, de corresponsabilidad, de que los conductores evidentemente pues tengan esta normativa. Pero bueno, también otra cosa que influye es sol. ¿Y eso diréis por qué? Bueno, pues imaginaros, en invierno hay menos horas de sol y si anochece, y si anochece a las 5, pues hay que intentar aprovechar para las horas de sol, aprovecharla con los clientes para la ciudad. Entonces, eso también nos puede marcar. Imaginaos, yo, por ejemplo, en invierno intento empezar a las 8. ¿Por qué? Pues porque como hay menos horas de sol, digo a las 8 y los clientes tienen más horas de sol para que puedan ellos también disfrutar un poquito más de la ciudad. La visita panorámica de las panorámicas, todo jorado, vean, la visita panorámica es un recorrido, como veis en el mapita que os he preparado un poquito, por algunas de las zonas más importantes. Mitte, como podéis ver ahí, este es el centro de Berlín. Ahí a la derecha se puede ver la puerta de Brandenburgo y se ve algo muy significativo que ahí paramos para que la gente saque sus fotos, que es el muro de Berlín. Y el muro de Berlín realmente pues es parte de la historia reciente de Berlín y nos muestra una historia también de una cicatriz, de una herida, ¿no?, que la ciudad ha vivido y que ha reconstruido, porque por eso Berlín también se ha convertido, por un lado, en la capital cultural del arte contemporáneo. Yo os digo, mira, como París en los años 1920, Nueva York en los años 1980, Berlín en el año 2020. ¿Por qué? Porque ahí todas las tendencias modernas del arte, de la cultura, convergen hoy en día. Y también se ha convertido en una ciudad de la tolerancia. Berlín nos ha enseñado en la historia, ¿no?, pues esos hechos que han ocurrido, y Berlín se ha convertido en una ciudad muy abierta a las etnias, a las culturas, a las razas, y cohabitan de una manera, digamos, muy inclusiva. Y mientras en otras ciudades se puede notar un poquito más esas diferencias, Berlín siempre es una ciudad que muestra su apertura. Y esto también es agradable para los visitantes, porque no existe tampoco ese aspecto, o se puede sentir discriminados en un momento dado. Bueno, haremos la visita panorámica. Como veis, la panorámica, al final, la idea, solemos acabar en un punto estratégico de la ciudad, que es el Zoologische Garden, que se puede ver ahí, Zoologische Garden, que es, en este caso, donde se encuentra toda la zona comercial. Muchas veces vuestros clientes os dirán, oye, ¿qué puedo encontrar en Alemania? O pues mira, yo os comento, en Alemania, para los clientes de México les encantan dos cosas. Y es además, en primer lugar, Alemania es la meca de los productos electrónicos. O sea, desde los últimos teléfonos móviles, de los últimos generación que han salido, desde cámaras de fotos o este tipo de aparatos electrónicos, lo más de lo más está ahí en Berlín. Y luego otra cosa muy curiosa, sabéis que marcas como Puma o como Adidas son alemanas. Y entonces, pues, por ejemplo, pues la gente que le gusta la ropa deportiva y son amantes del deporte, practican un deporte especial, pues en Berlín
pueden encontrar a un buen precio, en una buena relación calidad-precio, pues estos productos. Así que ese es si queréis alguna recomendación. Comer en Berlín. En Berlín se come barato. Es curioso. Yo os voy a decir, es una ciudad que da mucha opción. Tienes desde restaurantes hindús, alemanes, como no. Y bueno, pues evidentemente en la zona, como os comentaba, donde nosotros acabamos la panorámica, siempre dejamos a la gente un poquito el tema de recomendaciones, pues para donde pueden comer, y sobre todo pues la gente que quiere comer algo de comida típica, de salchicha, chucrut, algunos pues quieran el codillo, ¿no? El haxe, ¿no? Que es algo también típico. El haxe para los amantes, si tenéis a los clientes amantes de la carne, pues recomendable. Seguimos pues, después en la tarde, si veis en el programa, se habla de Sachsenhausen. Sachsenhausen, otra opción también se podría hacer, porque yo os voy a comentar las dos, pero bueno, normalmente Sachsenhausen es interesante. Temas de Sachsenhausen, porque tenéis que... Sachsenhausen es un campo de exterminio, es un campo de concentración. Está a las afueras de Berlín, no está en Berlín luego. Es recomendable que se vaya con nosotros porque evidentemente si tienen que coger el tren, el metro, en Alemania, imaginaros, llegar hasta allí, llegan allí, bueno, pues es una visita guiada que es muy didáctica. Y es una visita que evidentemente habla de un momento muy difícil de la historia, que es, se construye el campo en el año 1936, hasta su liberación en junio del año 1945, pues imaginaos, pasaron por ahí más de 300.000 prisioneros, entre ellos judíos. Y bueno, pues os voy a contar la visita, porque pero es una experiencia emocional, es una experiencia humana, ¿no? Yo les digo, esto lo tenéis que ver no como con ese morbo, ¿no? Sino como una especie de recuerdo, ¿no? De lo que no se ha de vivir. Y por eso los alemanes, que es una cosa muy interesante, cuando uno va allí, se encuentra a estudiantes, a jóvenes, con esa idea, ¿no? Que se tiene en Alemania, pues de mostrar. Otra opción también que se puede hacer, porque a veces les digo los campos de concentración, puede que a un grupo no le interese, etc. Hay otra que yo les llamo la Alemania nazi, que es también muy didáctica porque se tocan la calle gubernamental donde se encontraba la sede de las SS, la Gestapo, que eran las policías políticas también, los edificios que albergaban estas instituciones, se visita el interior, allí lo han guardado con una explicación, digamos, de lo que ocurrió, etc. Y luego se hace un recorrido por el monumento al Holocausto y también se va a ver el Checkpoint Charlie. El Checkpoint Charlie es muy conocido en Berlín porque, si acordáis, es el lugar donde muchas personas que querían cruzar al otro lado del muro utilizaban este punto caliente, ¿no? Como punto del ingenio. Para ellos el Checkpoint Charlie durante muchos años fue la salida al mundo occidental y, por lo tanto, bueno, pues también un símbolo de esperanza. También se habla muy interesante, que a mí me parece un personaje, si queréis un poquito conocer de él, además desde Valkyria, Operación Valkyria, Tom Cruise, acordaos, podéis ver la película en este caso, pues Stauffenberg, el famoso comandante que fue quien intentó organizar el atentado contra Adolf Hitler, que bueno, pues que fracasó en su intento y acabó fusilado al lado del Ministerio del Aire, que también vamos a ver ese lugar. Entonces, bueno, también es otra visita muy interesante, cualquiera de las dos complementa y les llena mucho a la gente. Es una visita que dura 3-4 horas y luego se les deja normalmente tiempo para comprar. Entonces, os fijáis, la idea es una visión general de Berlín, una especie de zambullido en esa parte de la historia y luego otro momento también para relax, para compras y para paseo, ¿no? Por eso es importante combinar ambos aspectos. Nos vamos al siguiente día, si veis, comentaros también sobre las etapas, por ejemplo, que me preguntáis a veces. Pues fijaros, la etapa, por ejemplo, siguiente, que es Berlín-Praga, son 350 kilómetros. Son etapas muy grandes. Y además, se hace como veis, una parada que es en la ciudad de Dresde. Como veis, Dresde es la capital de Sajonia. Y es muy interesante esa ciudad porque nos va a ofrecer una visión de la Alemania del barroco. Dresde sería la Florencia, algunos la llamamos la Florencia de Alemania, porque es un gran esplendor artístico e histórico. Además, toda la parte que se conoce como el Altstadt, que es toda la parte histórica,
tiene desde la Neunkirche, la catedral y sobre todo un edificio que no sé si tenéis alguno de vosotros que es amante de la música, recomendable, que es la Ópera Semper. La Ópera Semper, por ejemplo, es donde el gran Richard Wagner, pues aquí se inauguró, por ejemplo, la Valquiria o el Anillo de los Nibelungos, que dice que fue por primera vez tocada esta ópera, así que estamos hablando de uno de los grandes templos de la música. También se hace un recorrido por el Jardín de las Ninfas, se llega hacia la zona de los palacios. Es decir, que aquí lo que yo os recomendaría en Dresde, que como veis hay tiempo libre, es una visita que es económica, es una visita guiada a la ciudad, que se suele organizar, entonces la gente que desee, pues se les deja en el centro, tiene tiempo libre, y la gente que pues quiera hacer la visita, la puede hacer, y después se les deja tiempo para comer, porque normalmente siempre dejamos también tiempo en Dresde. En Dresde, además, no os preocupéis porque hay una calle que es totalmente llena de restaurantes, donde tienen restaurantes típicos alemanes, tienen también, si no les gusta la comida alemana, porque algunos dicen, mira, yo no me gusta nada, la comida alemana es muy pesada, los sabores son muy fuertes, pues tienen restaurante italiano, restaurante español, así que en ese aspecto no hay ningún inconveniente. Como veis, Dresde está en ruta, es decir, que salimos de Berlín, se suele salir entre las 8, 8 y media, es un horario razonable. Si llega a Dresde, son 2 horas y media de calcular de Berlín a Dresde. Está a 160 kilómetros, lo único que paramos, me gusta hacer una parada, porque la gente normalmente si llega a Dresde y quieren hacer la visita, etcétera, en Dresde no hay baños para 50 personas. Entonces, bueno, pues mejor paramos, la gente va al baño, ya llegamos a Dresde, y todos ya van un poquito relajados, si quieren pasear también por la ciudad, pueden pasear tranquilamente. La verdad es que Dresde es una ciudad que sorprende también, porque la gente sale encantada con Dresde. También no es una ciudad conocida, pero por ello la gente pues sale encantada. Y ese día, bueno, llegaremos a Praga. Si veis el siguiente día, estamos en el día 5, si veis ahí, estamos ya en Praga. Y vamos a hacer por la mañana la visita panorámica. Tenemos aquí un mapa, si veis, os he colocado en la diapositiva si queréis ver un momento. Y entonces os he puesto el mapa porque es muy ilustrativo de cómo se hace la visita a la ciudad. ¿Por qué? Porque la visita a la ciudad de Praga, la visita panorámica, se hace a pie. Quiere decir, ¿no? Los clientes no salen andando del hotel a pie, ¿no? Se lleva en autobús al centro y se comienza, si veis, en la parte derecha del río, toda la parte derecha, que es donde pone Josejov, que esta parte es lo que se denomina como el barrio judío, se comienza ahí, la visita, se hace un recorrido a pie, se llega hasta el puente de Carlos, podéis ver ese puente donde están esas torres, es un puente además donde está San Juan de Nepomuceno, donde nos muestra evidentemente pues, esa belleza arquitectónica, y después de todo ese recorrido a pie que dura posiblemente unas 2 horas y media, acaba en el reloj astronómico. Si os fijáis, el reloj astronómico os lo he puesto ahí abajo en el fondo, y digamos que esta ciudad de Praga, aunque no es una ciudad muy grande porque tiene casi 2 millones de habitantes, pero todo ese centro histórico que se ve, que lo veis aquí es como digamos, como una caja de muñecas, ¿no? Porque tiene un encanto la ciudad fantástico. Además la gente, sí, mira, se ve aquí, es fantástico. Gracias por ese consejo. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Estamos en el barrio de José, aquí se ve. Fijaros aquí donde estoy marcando, toda esta zona se encuentra la sinagoga más antigua de Europa, que es la parte del barrio judío. Se ve también, no sé si a ustedes os gusta, el señor Kafka, la casa de Kafka, ¿no? Fue uno de los grandes escritores checos. Y después, ¿veis? Se ven, esta es la catedral, que la tenemos aquí. Este es donde se acaba, es el reloj astronómico. Se llega hasta aquí, hasta la plaza de Venceslao, donde aquí al fondo se tiene el museo. Y se llega a Celedna, donde veis aquí se encuentra la Torre de la Pólvora. La Torre de la Pólvora, que es la antigua torre medieval donde se guardaba la pólvora en la ciudad. Como veis, todo esto que se comienza aquí, se hace todo este recorrido y se acaba aquí, calcular eso 2 horas y media. Ahora me diréis, bueno, yo tengo una señora que no camina bien, o tengo unos niños pequeños que van al tour. No os preocupéis, que nosotros estamos acostumbrados, incluso hay personas que van con dificultad, entonces entendemos
Entendemos eso, quiere decir, incluso hay gente a veces, lo que evidentemente es, si hay personas pues, que tienen una pierna rota, esas cosas, entonces ya no, porque son además adoquines, ¿no? Pero que en general, quiere decir, los grupos nos vamos adaptando y sí, evidentemente somos tolerantes y comprensivos con estas personas que a veces, pues, no, que una visita sea a pie, no quiere decir que no la puedan hacer. Eso, evidentemente, está claro. Después de la panorámica se les deja tiempo libre y ya me diréis, a ver, José Luis, encontrar los links en Hola, nos está diciendo Carlos que están intentando reiniciar en breve. Una disculpa de antemano, ¿vale? Yo sí estoy conectado, ¿eh? Pero por algún motivo no se desconectó y bueno, yo estoy. Espero que José Luis se incorpore a la brevedad. Perfecto, Carlos, muchas Sí. gracias. No obstante, pues bueno, pues qué lástima tantos inconvenientes, ¿no? de la técnica moderna. Bendita técnica que en algunas ocasiones pues tiene estas fallas. Pero bueno, todo es comprensible y aquí estamos con todo gusto.
también es cierto que obviamente pues, se están ocupando mucho, ¿no? Estos sistemas y probablemente pues, se está haciendo un uso exageradísimo y no sé si tenga la capacidad para poder soportar tanto, ¿no? Muchas reuniones y muchas juntas ahora se hacen por estas plataformas. Espero que José Luis no se demore demasiado. Ahora me he entrado con el Sí, César. sí, José Luis, ¿me escuchas? Yo te escucho, sí. Bueno, pues te voy a pedir por favor que intentes, sobre todo intentes acercarte un poco más para que se te escuche mejor. Yo creo que se te escucha un poco lejos, creo. Entonces, bueno, pues te pido ese pequeño favor y por favor, cuando gustes, Bien, puedes ahora me continuar. escucháis bien. Sí, ahora mejor, ahora mejor. Te comparto Vale, mi... estupendo. Es que he cambiado, siento, bueno, perdonar técnicamente estas cosas, esperamos que en un futuro ya nos aclaremos y Sí, nos mejoremos. Bueno, y nos habíamos quedado en Praga. Sí, Comentaros que después de la panorámica se les deja tiempo a la gente para comer, para, digamos, que den un paseíto por el centro, si quieren souvenirs también, porque es importante siempre dejar a la gente un poquito de espacio, ¿no? Y acabamos ahí en el reloj astronómico, que es un lugar además donde a las 12 pues, sale el reloj que desde el siglo XIV pues, muestra los apóstoles, muestra pues, toda esa simbología con una gran cantidad de detalles muy interesante. Y por lo tanto, se les deja tiempo para comer allí en la Plaza del Reloj Astronómico. Ahí está también la Catedral Nin, que si quieren después pueden también entrar a verla. Y ya por la tarde vamos a organizar una visita además que es muy interesante, que es el castillo de Praga. Castillo de Praga, la visita a la Catedral de San Vito y el Callejón de Oro. Todo esto, digamos, este compendio nos lleva también toda la tarde. El Castillo de Praga, para que os hagáis una idea, es el castillo del siglo IX, es el castillo, digamos, más grande de los castillos antiguos de Europa, situando, digamos, como lugar en la actualidad donde reside el presidente de la República Checa. Y bueno, pues después también, como os comentaba, me parece muy interesante que se visite la catedral, porque la catedral, si veis en la foto que nos ha puesto mi querido Carlos, ahí podéis ver una de esas fotos de esas vidrieras, con eso os da una idea, que son las vidrieras más fantásticas que me he encontrado en uno de esos templos góticos. Para compartir la pantalla... Ya está compartido. Vale, de acuerdo. Sí. Entonces la visita, digamos, haría ese compendio, digamos, de toda esa parte. Porque si veis en el mapa que estábamos viendo con anterioridad, la parte, digamos, del centro sería la que se visita, es la parte de la derecha, y la parte que visitamos por la tarde, que es la parte alta de la ciudad, la parte Harazni, se llama así, se hace por la tarde. Entonces, si veis de este modo, la gente se lleva todo el compendio, digamos, de lo que puede ser la ciudad. Vemos al día siguiente, nos vamos al día 6, donde veis que tenemos la etapa que es Praga-Bratislava. Brat, eslava, ¿no? El castillo de los eslavos de Brat. Es una cosa muy... Y si veis un poquito no muevas, si se puede ver, si veis está la vidriera que os he hablado de la catedral, que está en la parte superior, y con esto veis el colorido, ¿no? Que se aprecia en la foto. Debajo estamos ya en Bratislava, porque ahí se ve la Torre de San Miguel. En la Torre de San Miguel, que es una de las puertas entradas a la parte de la ciudad medieval. Allí lo que se hace es dar un paseo. La ciudad es una ciudad asequible, es una ciudad que se puede pasear, es una ciudad difícil de perderse porque tiene como referencia el Danubio, que también atraviesa la ciudad, y también tiene parte de toda esa historia
de haberse convertido en una importante ciudad ya desde el siglo XVI. Entonces, bueno, pues la gente le da un poquito esa idea también de los caballeros medievales, de esos caballeros con armadura. Existe también esos restaurantes donde pueden comer también pues algo de comida también internacional, porque es comida también a restaurantes de todo tipo. No, estamos, aunque esté en Praga la presentación, no os preocupéis, porque estábamos en la Torre San Miguel, pero bueno, eso es Budapest ya. Lo que hacemos ahí en Bratislava, se les da tiempo para comer y se les da un paseo por la ciudad, se les lleva al ayuntamiento, ahí se ve también la ópera, y después se les explica un poquito pues, dónde comer, etcétera, y hay gente pues que quiere... Lo que tenemos que pensar es que hay gente que a lo mejor come media hora, hay gente que come en 1 hora y media. Cada uno de los clientes pues tiene diferentes prioridades, ¿no? Yo siempre les digo a los clientes, bueno, pues que coman algo ligero, etcétera, y aprovechen a veces de conocer, porque en un restaurante a veces se te pueden pasar 2 horas en cuanto te descuidas. Si estás en buena compañía, con una buena botella de vino, se te han pasado 2 horas. Que os voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es lo importante, ¿sabes? A la hora de que sepáis qué se hace en la ciudad. De ahí de Bratislava nos vamos a Budapest. Entonces, ese día hacemos un poquito más de kilómetros, son 530 kilómetros, pero no es tanto ese día los kilómetros, sino las fronteras, porque estas fronteras, como os comentaba ya, aunque son países de la Unión Europea, a veces hay controles, nosotros tenemos que pagar peajes, luego a veces eso se nos retrasan, a veces son países que tienen que en lugar de tener 3 personas, tienen a una. Entonces, bueno, todo eso a veces se hace. Una cosa importante cuando hablamos un poquito de esas etapas y decís, bueno, pues la gente se pasa, no, la gente no se pasa tanto tiempo en el autobús porque normalmente nosotros cada 2 horas, 2 horas y media hacemos paradas técnicas. Ahora sí sabemos que si un cliente pues tiene una emergencia, paramos. Pero evidentemente lo que nos podemos parar es en la autopista, ¿no? Hay que esperar a la auxiliara o un área de servicio o al lugar adecuado para que se pueda parar. Pero no os preocupéis, normalmente pues no hay problemas en ese aspecto, quiero decir, y la gente pues hace un viaje tranquilo. Además es muy interesante porque a mí me gusta esa etapa, porque si os dais cuenta, nos vamos alejando cada vez más hacia el este y se va viendo el contraste. Además, diremos, se ve también lo que sería, yo les muestro la época postindustrial. Si os imagináis un poquito, miramos en la época soviética esas grandes industrias que se montaron en la época comunista. Después, cuando cae el muro, en el año 1989, ya no tienen uso esas grandes industrias, y a veces un paisaje que sorprende porque son grandes paisajes industriales totalmente abandonados, ¿no? Así que, bueno, es interesante también ver esa parte de esa transformación industrial que ha tenido Hungría. Estamos hablando de Hungría, ¿eh? Y luego, si veis aquí en esta diapositiva que tenemos ya en la pantalla, ahí se ve la ciudad de Budapest. Interesante también, habéis visto ahí un mapita. Budapest, a mí me gusta también llamarla Pannonia, porque así le llamaban los romanos, o Buda y Pest, ¿no? Quiere decir que esas dos partes forman parte de la ciudad. Si veis, la parte de Pest sería la parte que estamos viendo principalmente, que es la parte de la derecha, y la parte de Buda, que es la parte más antigua, está a la mano izquierda del río. Como siempre, el río, como vimos en Praga, divide, ¿no?, a la ciudad. Mirad, el día de llegada a Budapest, ese día estamos llegando, calcular sobre las 5:30, 6 de la tarde a Budapest, y ese día, la verdad, es que tiene, a mi entender, una de las excursiones más bellas, no solo del tour, sino de toda Europa. No puedo decir del mundo porque no conozco todas, pero sí la visita de de Budapest iluminado y crucero por el Danubio es una cita realmente inolvidable. ¿Veis ahí a la izquierda, en la parte inferior, se puede ver el Parlamento? Es el Parlamento de Hungría. El Danubio, a su paso por Budapest, y sobre todo nocturno, se tiene unas vistas realmente impresionantes. Y hacemos un crucero por el Danubio, donde también nuestro guía nos va contando, pues mirar a la izquierda, estamos viendo a la izquierda el palacio, a la derecha tal, nos cuenta algunas anécdotas, pero sobre todo también nos acompaña ahí una copa de champán con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, o un zumo de naranja, y a mí me parece bonito porque después nos ponen en un famoso, el Danubio Azul, pues acabamos ese tour con esa bonita canción, paseando por el Danubio, lo que lo convierte incluso a gente que de una manera espontánea se pone a bailar y lo convierte en un tour. Realmente el grado de satisfacción de esta excursión
no entendiste, Lourdes, lo que significa Budapest. No. Budapest es una ciudad que se forma de dos ciudades. Una ciudad que se llama Buda y otra ciudad que se llama Pest. Esas ciudades se unen en el siglo XIX, cada una de ellas estaba separada y forman la ciudad de Budapest. Por eso nosotros, digamos, cuando hablamos de la ciudad hablamos de Buda o hablamos de Pest dentro de Budapest. Porque Pest sería la parte moderna y Buda es la parte antigua, la parte de los romanos. Y la parte de todo el siglo XVIII y XIX es la parte de Pest, ¿no? Como veis también, por lo tanto, en el mapa que os comentaba, nada, no te preocupes, gracias a ti, comentaros que esta visita, en general, cuando hacemos una visita, evidentemente ya está, yo considero, mira, es la mejor manera de conocer. Entonces, por favor, no os olvidéis de esta visita de la zona húngara, que ahora hablaré de ellos, convierten a Hungría en un lugar inolvidable. Al día siguiente por la mañana, como veis, hacemos el recorrido de Budapest, se hace la visita panorámica, donde ahí se puede ver, por ejemplo, que se sube a la colina de Buda, se visita principalmente la parte de Buda. Entonces, quiero decir, como veis también, la parte iluminada y la panorámica también se complementan, porque son visitas diferentes. Es decir, vamos a ver, bueno, la idea es aprovechar, ¿no?, para ver cosas distintas. Y, por ejemplo, el Bastión de los Pescadores, para que lo visualicéis un poquito, si veis en la imagen, la imagen central, esa especie de dos torres blancas, ahí se encuentra el bastión, que es realmente el lugar donde nace la ciudad de Buda y es el origen de la ciudad de Budapest. Por eso, evidentemente, toda esa parte, por ejemplo, la hacemos a pie. Y es una visita también muy bonita. Y después de la panorámica, acabamos ya en la parte céntrica de Pest para que la gente que desee pues pueda también almorzar, pueda hacer sus compras, etc. Otra pregunta, José Luis, si un cliente me pregunta, ¿qué me puedo llevar de Budapest? ¿Qué les puedo recomendar? Pues mirar, en Hungría tienen todavía cosas de lo que era la antigua época soviética comunista. Por ejemplo, todos estos gorritos, hay gente que le gustan pues medallas o le gusta algo de la época comunista, los mecheros, todo se lo puede encontrar. Hay una artesanía muy, muy buena, artesanía de madera. Por ejemplo, si os gustan las cajitas de madera hechas a mano, artesanales, hacen también bisutería muy creativa, ¿no? Desde anillos, pendientes para las señoras, todo esto es muy interesante. Y luego también bordados, que todavía hoy en día incluso se hacen a mano. Evidentemente, un gusto muy diferente desde el punto de vista estético, pero a algunas de las señoras pues les encanta llevar a su mamá o a su abuela pues uno de estos bordados típicos húngaros. La verdad es que son precios, además, como os comentaba y os daba esa referencia de la renta per cápita, pues son precios asequibles. Si me permitís, vamos a hacer un paréntesis ahora en el tema del recorrido y os voy a hablar un momento sobre el tema que es importante también de las monedas, ¿no? Porque en este tour, aunque son 8 días, pues tus clientes van a tener 3 monedas. Entonces, fijaros que, por ejemplo, que en Alemania y en Austria se usa el euro, en Chequia se usan las coronas y en Hungría se usan los florines. O sea, son monedas diferentes. Esto, evidentemente, pues tiene su sentido también desde el punto de vista económico. Pero bueno, para no haceroslo más yo lo que siempre os aconsejo, mirar, el tema de los cambios, a veces el problema que hay es que a veces les sobra luego el dinero, no te lo cambian, te lo cambian a un precio realmente irrisorio, cuando cambias te cobran comisión. Entonces, lo mejor, yo siempre les digo que en el hotel cambian aunque sean 10 euros, por si necesitan tomar un taxi o si necesitan comprarse una botella de agua, algo, algo práctico, digamos, pero el resto lo paguen con tarjeta. Ellos, por ejemplo, van a comer, pueden pagar con tarjeta. Nosotros siempre, yo les recomiendo, miren, ahí en ese lugar, por ejemplo, pues tienen un menú, ahí si quien quiera comer a la carta, es un restaurante más económico, y si quieren un restaurante económico, y entonces esos lugares normalmente pues se pueden pagar con tarjeta, y eso no tiene, incluso pues en las tiendas, los regalos, los souvenirs, y siempre tener algo de dinero, pues os comento, es un café, algo pequeño, porque en estos países tampoco, a veces te piden un mínimo para usar la tarjeta, pues el resto lo pueden usar con tarjeta. Además, os comento, el uso de la tarjeta, evidentemente hay que ser precavidos también y decirles que, yo se lo comento, tienen que evitar a veces los cambios fraudulentos, ¿no? Yo os explico por qué a veces
la gente no sabe lo que está cambiando. Si el cambio, por ejemplo, para que os hagáis una idea, de la corona son 25 coronas un euro o 350 florines un euro, pues les dan 205, porque ellos no saben muy bien. Entonces, bueno, pues lo mejor es que cambien en lugares de confianza, nada de gente en la calle. A veces les dan también monedas de la antigua época comunista y claro, no conocen las. Por eso es importante, como os comentaba, que vayan a estos lugares absolutamente fiables, ¿no? En general, el tema de la seguridad nos deben de preocupar, sobre todo nosotros. Hay ciertos lugares pues, que evidentemente no son recomendables, pues, como en la Ciudad de México, otras ciudades, y el ratio, digamos, que puede ser son países seguros. Ahora sí, el país, digamos, donde es un poquito más, la ciudad, hay que ser más precavido es en Budapest. Pero el resto de las ciudades pues, son ciudades muy seguras y nosotros siempre les recomendamos a los clientes pues, que eviten ciertas zonas de la ciudad, etcétera, pues que hay que ser precavido. Con el tema del transporte, que a veces, mirad, todos los hoteles que tenemos en el tour, tienen transporte público. Quiere decir que todos tienen metro, tranvía o autobús para llegar. No son hoteles que están aislados, están en las ciudades. Entonces, bueno, pues el cliente que quiere tomar luego su tiempo libre o que quiere visitar tal monumento que nosotros no vamos, pero él puede después regresar al hotel. ¿Qué ocurre? Que hay ciudades, por ejemplo, como en Budapest, por ejemplo, imaginaos que si son 4 personas, un taxi desde el centro del hotel les cuesta 6 euros y el transporte les cuesta 1 euro. Quiere decir que por 2 euros más uno va en taxi y va cómodo. ¿Qué ocurre? Que son además donde a veces no tienen tampoco, para que os hagáis una idea, no tienen la red como ciudades como París o como Berlín. Berlín tiene una red fantástica, pero no así Budapest o Praga, que tiene 3 líneas de metro. Quiere decir que son ciudades también que no tienen ese desarrollo. Recuerda que estamos hablando de la época comunista. Estos países han sufrido unas crisis severas en los años 90 y 2000, de las que todavía, podríamos decir, están recuperándose. Bueno, os comentaba esto del tema de las monedas, entonces lo recomendable, que lleven tarjeta de crédito. Puede que haya algún cliente que no lleve tarjeta de crédito. Bueno, pues entonces le recomendáis, bueno, pues usted le dice al guía, por favor, dónde le recomienda cambiar. Quiero decir, evidentemente, nosotros, para que ustedes sean conscientes, a veces no siempre le podemos llevar al sitio donde le hagan el cambio más económico, pero sí le vamos a recomendar el sitio donde es seguro. Quiere decir que entiendan que nosotros yo cuando recomiendo a un cliente, oiga, José Luis, ¿dónde puedo? Pues mire, vive usted en este lugar, etcétera. ¿Por qué? Porque sé que ese lugar, durante estos años que he mandado, ningún cliente me ha dicho, José Luis, que me han engañado, que me faltaban 50 tal, que me decían que me daban 100, luego me han dado 30, estas cosas, ¿no? Eso, evidentemente, entendéis o tenéis que entender que a veces nosotros lo que queremos es que la gente esté tranquila. Pasa igual, por ejemplo, cuando algún cliente dice, José Luis, por ejemplo, estamos hablando de dónde puedo comprar, me quiero llevar unas piedras de Swarovski de Austria. Bueno, pues a lo mejor es cierto que a lo mejor en una tienda de allí un señor se las vende más barato, pero si usted quiere, pues mire, la tienda de Swarovski, que es la tienda de Swarovski, donde venden Swarovski, está a mano derecha, usted ve ahí un cartel que pone Swarovski. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí al cliente le van a dar la calidad y lo que está comprando y le evitamos lo que podría ser la inseguridad de que, evidentemente, fuera engañado, ¿no? Entonces tenemos que evitar también nosotros esto. Por eso a veces cuando tengáis, pues mire, esto se lo aconsejo y que se lo pregunte. Y esta pregunta es clave, ¿no? Mirad, yo entiendo, si me pongo en vuestro lugar, uno no puede saber todo de todo el mundo ni de todos los lugares, igual que yo cuando voy a México, he ido a México, pues tengo que preguntar. Y hay cosas que no sé cómo moverme o cómo hablar sobre la comida, etcétera. Entonces es normal que se pregunte. Por eso, si algo no sabéis, y esto es una cosa que yo con honestidad os digo, la mano en el corazón, por favor, no directamente puede causar problemas, ¿sabes? La gente piensa que es de una manera o que es de un modo y luego resulta que aquí es de otro. Por eso, evidentemente, es importante que la información que le demos al cliente pues sea información certera y totalmente adecuada a lo que se va a encontrar. Os comentaba esto, en Budapest, después de la panorámica, se les deja la tarde libre, se les deja allí en el centro, si veis ahí está justo ahí al lado del Point Harsevet, donde está toda la zona comercial. Y después en la noche pues organizamos un bonito tour
que es una cena folclórica, ¿no? Esta cena folclórica, que es una cena pues donde se les da o tienen la opción, si veis en el fondo a la derecha, de disfrutar de un espectáculo cíngaro. Esta cena yo creo que es uno de los tours, digamos, también que tiene mucho éxito y es totalmente recomendable porque es una cena donde nos relajamos, donde nos divertimos. Vamos a probar la gastronomía húngara, que es una gastronomía también donde probamos aspectos como la paprika, probamos el licor, tenemos también la oportunidad de probar el vino húngaro, que es un vino además muy, muy sabroso, muy rico. Y por lo tanto, pues, recomendable también este espectáculo. Y la música cíngara, como sabéis, que es una música que tiene su origen ya, viene de Egipto, y donde los cíngaros pues, son auténticos virtuosos del violín. Entonces, bueno, pues ahí se tocan los bailes típicos, las jarchas, y luego pues algunas de las famosas músicas desde Paganini, ¿no? Que la gente pues cuando lo escucha, muchos de ellos se alegran, y la verdad es que es una velada inolvidable. La gente, cuando hacemos esta cena húngara, con el espectáculo, sale encantada. Al final incluso pues tiene la oportunidad de divertirse, de salir a bailar, después les tocan Cielito Lindo y estas cosas, y bueno, ya se ponen a cantar todos, y la verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Y bueno, pues una experiencia también inolvidable. Este tour además no es costoso, porque es un espectáculo con cena y tiene todo incluido, así que yo creo también que este tour que veis ahí de los típicos bailes folclóricos húngaros, que se lo recomendéis a los clientes porque les va a encantar, ¿no? Al día siguiente hacemos una etapa que es Budapest-Viena, si veis ya estamos en el día 8, y es una etapa que no es muy larga tampoco, como son 250 kilómetros. Normalmente ese día, y si veis ahí en el preámbulo, pone posibilidad de Viena por la tarde. La idea, yo creo que depende, por ejemplo, como os comentaba también, del horario de invierno, de verano, porque a veces si no hay luz, pero bueno, se puede, a veces si llegas a una buena hora, a veces la acoplamos, pero normalmente sería por la tarde. Si veis ahí, existe la opción de hacer una excursión opcional. Yo normalmente lo que sugiero sería, y es por mi experiencia, si pasamos un poquito y vemos la ciudad de Viena, es la visita de... Entonces ese día, como veréis, a la llegada, tengo contacto con ese personaje histórico que realmente le gusta mucho a la gente porque es parte de la historia viva de Austria. Sí, como es el icono ese de la aristocracia, de la belleza. Una princesa además que tuvo una vida pues llena de altibajos y que representó, pues como podríamos hoy ser el icono de una belleza en la actualidad, ¿no? Vamos a ver el Palacio de Hofburg, que es donde ella vivió, donde hay toda una exposición dedicada a su vida, ¿no? Por ejemplo, puedes pasar, es la siguiente, Carlos, ¿puedes pasar la siguiente? Exactamente. Es así, sí. Y ahí ves también al emperador Francisco José, que fue su esposo. Y Francisco José, además, que fue un hombre que convirtió a Austria en un importante imperio, ya que lo solidificó, y que al final la historia pues acabaría con la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues toda esa parte nos muestra, por un lado, esa decadencia de esa grandiosidad que es la ciudad de Viena. Y Viena es una ciudad muy clásica, Viena es una ciudad que huele a elegancia, y yo les digo siempre, Viena es la ciudad de la música. Es la ciudad de la música, Viena es Mozart, Viena es Beethoven, Viena es Haydn, Viena es Strauss. Entonces es una ciudad que tiene totalmente encanto, y donde la gente por un momento pues tiene esa sensación de ese clasicismo y de lo que fue la capital de un importante imperio durante 600 años, ¿no? Entonces, si os fijáis, el programa sería el siguiente. Sería esa excursión opcional, sería la excursión de Sisi Imperatriz. Otra excursión también, si vemos un poquito, podemos por favor echar para atrás un poquito la diapositiva, porque os quería mostrar otra opción dentro de esas excursiones que hay para hacer ese día, el día de llegada a Viena, que es los bosques de Viena. Los bosques de Viena, ahí se visita la anterior, por favor. Ahí se visita, si veis, la abadía de la Heiligenkreuz. No, sí. Bueno, se va a ver la abadía de la Heiligenkreuz, donde se encuentra un trozo de la
Cruz de Cristo, que fue regalado, digamos, por el rey Balduino de Jerusalén. Es la segunda abadía benedictina más antigua de Europa y es muy conocida además porque ahí se encuentran unos monjes que han sido todos unos top en el aspecto musical. En la actualidad pues es una universidad también religiosa donde se forman los futuros sacerdotes en esa abadía y la verdad es que bueno, nos da un aspecto de cómo es una abadía totalmente medieval. Y luego también entramos en contacto con esas ciudades, un poquito que tenían, comentaba, esa relación con el mundo de la música, ¿no? Así que bueno, pues como veis, en Viena están esas dos opciones abiertas. Hay guías, por ejemplo, que en verano les gusta hacer más los bosques de Viena, otros guías les gusta hacer más sí, porque enfocan más la ciudad en parte de este aspecto. Yo personalmente, creo que podéis recomendar totalmente sí, la Vienesis Imperatriz, porque es un viaje además por lugares históricos de Viena. Se toca además la iglesia, por ejemplo, donde ella se casó, el café donde se encontraba con sus amigas. Ya sé que sí, esos lugares están vivos, ¿no? Esos lugares. Al día siguiente por la mañana, como veis, el día 9, se hace el tour panorámico, donde se va a ver Schönbrunn, que es el palacio de verano de los Habsburgo, la ópera de Viena, que es uno de los grandes templos de la música. ¿Podemos pasar, por favor, la diapositiva? También se ve, como veis, el ayuntamiento, se recorre todo lo que es el anillo histórico de la ciudad, donde se puede apreciar, ahí veis, ahí tenemos la ópera, por ejemplo. Después de la visita panorámica, que acabamos justo al lado de la ópera, a la gente se les deja tiempo libre para si quieren hacer un paseo por la Ringstraße, comprarse algún regalo, algún recuerdo, pasear también con rincones, almorzar en el centro de Viena y luego ya, si veis por la tarde, bien, esto normalmente también me gustaría informaros, yo sé que a lo mejor, pero mira, no sé lo que hacemos cuando se acaba la visita panorámica, evidentemente el autobús tiene que regresar porque no se puede, sabes, ahora las normas con respecto a los autobuses, un autobús no puede permanecer en el centro, nos dejan cargar y descargar, son como puntos, digamos, de dejar a las personas, pero el autobús no puede. Entonces normalmente se les deja allí, las personas que quieran regresan a hotel, pero nosotros sugerimos a la gente pues, que se quede en la ciudad, aprovechen ahí en ese lugar histórico pues, para comer, dar un paseo, sentir un poquito el pulso de la ciudad y luego se les comenta, se les recuerda pues cómo pueden volver, siempre se les facilita también la dirección del hotel, etcétera, y se les deja esa tarde libre. Porque ese día por la noche, ese último día, yo creo que es el broche de oro, ¿no? El broche de oro para este tour, porque es un concierto de música. Evidentemente, dependiendo de la época donde viajéis, hay salas digamos que pueden estar cerradas, por eso no se puede comentar. Ahí se ve a Strauss y evidentemente pues os comentaba que es un broche. Yo he tenido experiencias realmente estremecedoras para los amantes de la música y os comentaba, es una oportunidad fantástica. La música clásica en Viena no importa, pero por ejemplo todos conocemos la marcha de Cardenal Radetzky, hablábamos antes del Danubio Azul, incluso se escuchan operetas de Mozart. Es un concierto, digamos, que es una especie como de recuerdo realmente inolvidable para la ciudad de Viena. Hay que decir, esto también os recomiendo, por favor, no dudéis de recomendárselo a vuestros clientes. Yo he tenido algunos clientes también que incluso no son amantes de la música clásica, porque no todo el mundo, pues a lo mejor le gusta este tipo de música, pero sí, imaginaros, es como pues si yo voy a México me gusta escuchar los mariachis, ¿no? Aunque yo no soy un gran experto en mariachis, pero ¿por qué no? Quiero tener esa experiencia y quiero conocer. Y realmente el concierto, pues es la Orquesta Imperial, que es una de las orquestas más antiguas del mundo, y digamos que a veces tocan en diferentes salas, como os comentaba, y lo convierte en algo totalmente especial y bueno, un recuerdo para, como os comentaba, para acabar el tour importante. Después ya al día siguiente, como veis, pues se regresa al hotel y después el último día, después el horario, pues tiene los traslados incluidos. Nosotros normalmente les informamos a la gente de los horarios y también confirmamos siempre los vuelos para evitar, porque eso es una labor también nuestra, que no haya confusiones, pues evidentemente que pueden hacer este tipo un gran problema. Así que no os preocupéis en ese aspecto, porque sí es habitual
siempre confirmamos el día anterior cuando llegamos. A ver, señor, usted vuela a las 6 y se le recogen a tal hora, para que ellos también estén totalmente informados de este horario. Y bueno, pues la verdad es que este tour, como os decía, es un tour muy rico en contrastes, ¿no? Y si veis, por ejemplo, hemos pasado por diferentes ciudades y cada una de ellas nos aporta, pues mira, ahí lo tienes, la tarta Sáhar, lo tienes ahí en el Hotel Sáhar. Mira, ahí lo tienes, lo ves ahí delante, está. Pero no solo te la puedes comer allí, en el Hotel Sáhar, sino que si quieres te la pueden llevar. Quiere decir que al hotel, si ves a la derecha hay un toldo rojo, ha abierto una pastelería y la preparan la tarta Sáhar. La tarta Sáhar es una tarta de chocolate que se servía en ese hotel y donde la aristocracia en el siglo XIX, las princesas y los altos dignatarios de la aristocracia iban a ese hotel con sus amigas y era pues la famosa merienda que se hacía igual como en otros lugares toma el té, por ejemplo, en Inglaterra, pues la tarta Sáhar es muy popular. Pero hay una tarta también que te voy a recomendar para tus clientes, que es la tarta de la Selva Negra, que es una tarta que tiene cerezas con trufa y nata. Quiere decir que, recuerda, recomiendo también tarta de la Selva Negra, de Black Forest, que es también la parte sur de Alemania. Y se puede encontrar en muchos lugares de Alemania o de Austria y realmente es deliciosa. Bueno, y comentaros que, como os decía, que este tour es una bonita experiencia. Mira, es un tour relación calidad-precio porque eso nosotros lo tenemos que ver también. Muy asequible los hoteles, tenéis que estar tranquilos que son hoteles de buena calidad, no generan problemas los hoteles a los que vamos en este tour. Yo conozco, excepto uno, conozco todos, porque hay uno que he estado mirando que no lo conozco, pero el resto son buenos hoteles. Y evidentemente pues tienen desde restaurantes, el desayuno es más que aceptable, evidentemente pues tienen diversos sabores a veces, tienen diversas salsas diferentes a las nuestras, pero bueno, recordar el feedback, el recuerdo, digamos, de lo que puede ser el viaje en general es muy positivo, o sea que yo estéis apostando con este tour, es una experiencia muy buena. Es cierto que, como os comentaba, son países muy diferentes también de la cultura latina y eso también es muy enriquecedor. Y que os comentaba que yo creo que cada ciudad en su estilo, tanto Viena como Budapest, como Praga, son ciudades muy diferentes y que os van a encantar. Pero no me quiero alargar más, os quería dar las gracias, pero siento pediros disculpas por la interrupción. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Yo estoy a vuestra disposición para preguntas, dudas, no sé si tenemos más tiempo, pero quería agradeceros, sé que me habéis dedicado vuestro tiempo y espero que haya sido de vuestra utilidad y esperamos poder seguir colaborando para que vosotros tengáis esa información relevante.